Bueno, bienvenidos a todos. Hoy, si Dios quiere, vamos a concluir nuestro estudio del profeta Ageo. Y de por sí, les voy a anunciar desde ahorita, para que sepan, la semana que viene vamos a descansar. Voy a estar de viaje yo. Y el primer viernes en marzo vamos a comenzar, según la sugerencia de Henry, con un estudio de Efesios. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar Efesios a partir del primer viernes de marzo. El viernes que viene no vamos a tener reunión, pero prepárense y inviten gente para unirse para estudiar Efesios a partir del primer viernes en marzo. Ese estudio debe durar como unas 8 semanas, más o menos, quizá un poco menos. Ok, Ageo, hoy estamos en el último mensaje que Dios envía al pueblo a través del profeta Ageo. Acuérdense que el capítulo 1 es un mensaje y el capítulo 3 hay 3 mensajes y el tercer mensaje es corto, son los 3 versículos. Uh, y lo que hemos estado viendo estas últimas 4 semanas es en realidad toda la carrera de este profeta Ageo. Y en realidad su carrera era muy corta su carrera. Él empezó a profetizar, según Ageo 1:1, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto. Regresó con su segundo mensaje, capítulo 2, en el mes séptimo, un mes después. Y después, 2 meses después, en el versículo 10, con su tercer mensaje. Y después, una vez más, ese mismo mes, al final de ese mismo mes, con su último mensaje. Entonces, del mes sexto, su carrera de profeta duró mes y medio. Pero Dios lo utilizó para entregar estos 4 mensajes importantes al pueblo. Y creo que es importante hacer un resumen de esos mensajes antes de ver este último, porque tenemos que reconocer lo que está haciendo Dios con el pueblo. Acuérdense lo que vimos en Esdras, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, donde nos explicó que el pueblo de Israel fue permitido regresar a Jerusalén después del cautiverio, con instrucciones y con recursos para reconstruir el templo. Sin embargo, para cuando viene Ageo y Zacarías, que ellos llegan, según Esdras, en el tiempo que él dice y al mismo tiempo, han pasado casi 20 años desde que llegaron a Jerusalén y no han avanzado con la construcción del templo. Y por eso es que Dios envía a estos 2 profetas, Zacarías y Ageo, a animar al pueblo a rededicarse al proyecto de construcción del templo. Y como observamos desde que empezamos el estudio, el templo no era para Dios. O sea, Dios no necesita el templo para saber cómo está su pueblo. Dios no necesita el templo como una vivienda para vivir. Dios tiene donde vivir. El templo era algo para el pueblo. El templo era algo para el pueblo relacionarse a Dios, para el pueblo acercarse a Dios. Y el descuidar el templo y el poner en baja prioridad la reparación o la reconstrucción del templo, en realidad indicaba que estaban desatendiendo su vida espiritual, estaban desatendiendo su relación con Dios. Entonces, capítulo 1, ¿se acuerdan? Dios les dice, oye, ¿qué hora es? ¿Es hora de que se cuiden de ustedes mismos y se cuiden de sus vidas? ¿O es el momento de dedicarse a las cosas del Señor? Y les recuerda que sus vidas han sido frustrantes, sus vidas no les han salido bien, y es porque no han puesto a Dios primero. Eso fue el primer mensaje del capítulo 1. Pero el pueblo reacciona casi inmediatamente a ese primer mensaje de Isaías y para el final del capítulo 1 ya se están comprometiendo, ya están trabajando, Dios ya les dice, yo estoy con ustedes, y todo el mundo está contento y trabajando y feliz, y Dios les asegura que les va a ir bien en el trabajo porque Él está con ellos. El capítulo 2, Dios no les deja solos. Ya les animó a trabajar, ya se comprometieron a trabajar. Entonces Él viene otra vez en el capítulo 2, aproximadamente un mes después, y les dice, ok, van bien con la obra, déjame animarles
a seguir adelante con esa obra y les recuerda que él es su socio en la construcción, que el que se va a encargar de embellecer el templo es él, el que se va a encargar de llenar el templo de gloria es él, el que va a sacudir las naciones para sacar todo el valor de ellas, para enriquecer el templo, es él. Y entonces ellos no se tienen que preocupar por la artesanía del templo, ellos no se tienen que preocupar por la belleza del templo, ellos simplemente se tienen que preocupar de hacer el trabajo. Bueno, lo que observamos la semana pasada, después se pone bien interesante, porque se acuerdan que los primeros dos mensajes fueron dirigidos al gobernador, que es Zorobabel, que es un personaje del linaje real, se dirigieron al sumo sacerdote y se dirigieron al pueblo. ¿Okay? Entonces, la audiencia para el primer mensaje fue líder político, líder espiritual y pueblo completo. La audiencia para el segundo mensaje, que es al principio del capítulo 2, era igual. Era líder político, líder espiritual y pueblo completo. Pero el tercer mensaje, Ageo se dirige solamente a los sacerdotes. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Y si se acuerdan, hace 3 semanas, otra vez la semana pasada, me burlé un poco de los chiquillos, de niños pequeños, que se atreven a hacer artesanías para sus papás, a hacer obras de arte para sus papás. Y todos estamos de acuerdo que nuestros hijos, cuando tenían 3 años, 4 años, 5 años, no eran artesanos, ¿verdad? Lo que hacían era bien feo. Pero nos encantaba porque amamos al Hijo y el Hijo nos lo hizo con amor. Y en realidad el mensaje que Dios entrega a los sacerdotes a través de Ageo en la mitad del capítulo 2 es que el pueblo no se tiene que preocupar por la belleza y la ingeniería y la obra de arte del templo. Lo que se tienen que encargar es que sus corazones están dedicados al Señor. Si sus corazones están bien, entonces Dios va a estar complacido con el trabajo que ellos van a hacer. Porque en realidad, si lo pensamos, como ya lo mencionamos al principio, Dios no necesita que el templo sea bonito, Dios no necesita un lugar bonito para vivir, Él vive en los cielos. Él vive en un lugar perfecto. ¿Para qué necesita un templo hecho de oro y de plata y de bronce? Él no necesita eso. Entonces, lo que le interesa a Dios es la condición del corazón del obrero. Y una cosa que quizás no dije la semana pasada, pero va con este punto. Cuando estamos buscando gente para trabajar en la iglesia, ¿verdad? Lo que debemos de hacer no es necesariamente buscar la mejor, o sea, si estamos buscando gente de limpieza, los mejor limpiadores, o gente que dirija himnos, los mejor cantantes. Lo que debemos de buscar es alguien que tiene un corazón dedicado y comprometido a servir al Señor, porque es lo que le interesa a Dios. Si alguien está comprometido al Señor de todo corazón, el trabajo que hagan va a complacer al Señor y Él va a estar, eso va a agradar al Señor. ¿Ok? Entonces el tercer mensaje es dirigido a los líderes espirituales, porque lo más importante para Dios en el trabajo que se hace en su reino, es la condición espiritual del obrero. ¿Ok? Bueno, con eso como resumen, ahora vamos a ver lo que nos toca ver hoy, que es este último mensaje que Dios entrega a través de Ageo. Y es cortito, es del 20 al 23 de Ageo capítulo 2, y dice así, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo. ¿Ok? Ahora, ojo, quiero que nos demos cuenta, antes de escuchar cuál es el mensaje, el primer mensaje fue dirigido a gobernador, sacerdote y pueblo. El segundo mensaje, gobernador, sacerdote y pueblo. El tercer mensaje, solo sacerdotes. Y el cuarto mensaje, solo gobernador. ¿Okay? El cuarto mensaje es un mensaje privado para Zorobabel, gobernador de Judá.
¿Y qué le dice? Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salaltiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y qué interesante, ahí termina la carrera del profeta Ageo, con ese mensaje privado para el descendiente de David, está en el linaje de David, de Zorobabel, está como ya observamos, él está en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, y termina con esta promesa. Y no sé si se dieron cuenta, pero hay bueno, en el estudio de hoy vamos a hablar solo de dos puntos. ¿Okay? Vamos a hablar de 2 puntos. Uno va a ser esta idea, que no es la primera vez que Dios lo dice en Ageo, de que Dios va a hacer temblar las cosas. Vamos a hablar de cómo Dios sacude y abate las cosas y por qué lo hace y en qué sentido. Y después vamos a hablar de este asunto del anillo de sellar. ¿Okay? Esas van a ser los dos temas principales de nuestro estudio hoy. Ok, entonces, perdón, estoy haciéndolo aquí con mi pantalla que no está bien. Lo importante que tenemos que entender con la idea que Dios va a hacer temblar los cielos y la tierra. Si se acuerdan, en el mensaje anterior, en el capítulo 2, al principio, el mensaje público al pueblo y a todos, él también habló de eso. Pero aquí está hablando de hacer temblar en otro sentido, ¿verdad? Porque en el capítulo 2 al principio habló de hacer temblar las naciones con la idea de sacudir las naciones y hacer caer de ellas las riquezas y los recursos que él va a utilizar para construir el templo. Me hace pensar en la imagen, no sé si han visto las caricaturas donde los malandros vienen a asaltar al pobre y lo levantan por sus tobillos y lo sacuden y todo el dinero sale de los bolsillos hacia abajo. Esa es la idea, que Dios va a hacer así con las naciones para que todas las riquezas de ellas sean para el templo. En un sentido espiritual, como ya hablamos, ¿verdad? Él de todas las naciones va a reunir estas piedras espirituales para construir su casa, como ya lo hizo. Esa es la primera sacudida que Dios describe en Ageo capítulo 2. Pero cuando llegamos al versículo 21, estamos hablando de otro tipo de sacudida, otro tipo de temblar, porque aquí está hablando de temblar los cielos y la tierra. Aquí está hablando de trastornar el trono de los reinos y destruir la fuerza de las naciones. Y ojalá están ya pensando, y no sé, esto me hace pensar a mí, ojalá les hace pensar a ustedes también, otro profeta en el Antiguo Testamento que habló de que se iban a destruir todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan del sueño de Nabucodonosor que le interpretó Daniel? ¿Verdad? Que él soñó con una imagen grande que tenía una cabeza de oro y después el cuerpo de plata y bronce más abajo y barro en los pies, ¿verdad? Y así como Daniel le describe, y después él tiene en este sueño que con una mano no humana se corta una piedra de la montaña y viene y tumba todo eso y lo destruye. Y crece a ser una montaña que llena todo el mundo, que es el reino de Dios, ¿verdad? Es una profecía clara de la iglesia y cómo la iglesia del Señor va a reemplazar todos los reinados del mundo, desde los babilónicos, a los medo-persas, a los romanos, todo eso va a ser reemplazado por la iglesia, ¿verdad? Y de eso está hablando, esa es la promesa que Dios está haciendo. Eso es lo que tenemos que entender, que desde el principio de la creación,
a través de todas las promesas que Dios ha hecho, esas promesas simplemente están siendo repetidas y reforzadas a través de sus profetas en estos días, porque Dios todavía tiene eso en mente. Todavía cuando Dios habla del templo que Él va a construir, de la edificación que Él va a hacer, que va a ser más gloriosa que la anterior. ¿Se acuerdan de esa frase que vimos en el mensaje segundo de Ageo? Eso se cumple en la iglesia, eso se cumple con Jesús. Eso no se cumple cuando ellos terminan este proyecto de construcción. Eso se termina cuando Dios termina de hacer lo que Él va a hacer. Y esto lo leímos hace un par de semanas, pero sería bueno ir ahí otra vez. Vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12. Y Saida, si nos puedes ayudar con la lectura. Hebreos 12 del 18 al 28. Okay, del 18 al 28, ¿no? Okay. Por favor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente las tierras, sino también al cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas gracias. Bueno, aquí lo tenemos. Cuando Dios hace temblar las cosas, la gente se asusta. Ajá. Aquí Moisés, hasta Moisés, el versículo 21, estaba espantado y temblando al pie del monte Sinaí, porque el monte estaba temblando y Dios estaba hablando, ¿verdad? Pero les dice algo interesante aquí el autor de Hebreos, pero dice, ahorita no se trata del monte Sinaí, no se trata del monte lleno de humo y temblando, no se trata no estamos llegando a ese monte, a donde estamos llegando, a donde nos estamos acercando, dice el versículo 23, es, o igual el 22, al monte de Sión, no al monte Sinaí, al Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y fíjense bien aquí lo que dice el 23, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esa es la iglesia del Señor. ¿Okay? La congregación de los primogénitos, esa es la iglesia del Señor. De eso estamos hablando. No estamos hablando del pacto antiguo, no estamos hablando del monte Sinaí, no estamos hablando del antiguo templo, estamos hablando de la construcción de la iglesia del Señor. Y cuando nos acercamos ahí, si la gente tuvo tanto respeto y tanta reverencia cuando estaba temblando el monte y escuchando la voz de Dios del monte Sinaí, ¿cuánto más vamos a hacerle caso a la palabra
palabra de Dios cuando nos estamos acercando a esto. ¿Ok? Y entonces, por eso dice el 25, no desechéis al cable. O sea, no iban a desechar a Moisés cuando habló en el Antiguo Testamento, mucho menos vamos a desechar a Jesús. El que está ahora, el que nos amonesta desde los cielos, dice la última frase del 25, y aquí viene a Dios para hacer eso. Versículo 26. Su voz, su voz. O sea, no está diciendo, no lo hace con su pie, no lo hace con su mano, lo hace con su voz. ¿Eh? Dios habla con la voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez. Otras versiones dicen, una vez más, lo voy a hacer otra vez. Entonces, así como hablamos en Ageo, que él iba a sacudir una vez, lo va a hacer otra vez. Y esta otra vez tiene otro sentido y otro propósito. Y mira lo que es. Y cuando Dios está haciendo temblar, cuando Dios está sacudiendo, cuando Dios está conmoviendo, ¿qué propósito tiene? Aquí nos va a decir el 27 y el 28. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden solo las inconmovibles. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Zorobabel, ¿verdad? Le está diciendo, mira, yo voy a hacer un conmovimiento, yo voy a hacer temblar todo para que lo único que quede es lo eterno. Para lo único que quede es lo que yo he construido. Para que lo único que quede son las cosas eternas, son las cosas espirituales, son las cosas inconmovibles, las cosas que no se pueden mover por sacudirlas. Y versículo 28, así que recibiendo nosotros, ¿qué tipo de reino? Un reino inconmovible, un reino que no se puede hacer temblar, que no se puede sacudir, que no se puede abatir. Un reino inconmovible, tenemos gratitud. Ahora, ¿cuándo es que Dios estableció un reino inconmovible? ¿Con la construcción del primer templo? No. ¿Con la construcción del segundo templo? Tampoco. ¿Con la construcción del tercer templo? Tampoco. Porque todos esos templos se destruyeron. Todos esos templos, había temblor o se sacudieron por batalla, por guerra, por tiempo, y ya no están. Ya no existen. Pero cuando Dios se encargó de la obra de construcción, Él construyó un edificio con piedras vivas. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús a Pedro. Y eso es inconmovible. Eso dura para siempre. Eso sobrevive temblores y inundaciones y siglos y siglos y siglos, porque eso dura para siempre. Hijo de Selaltiel, y dice, yo voy a hacer eso, yo voy a sacudir todo, y cuando yo sacudo las cosas, cuando yo conmuevo las cosas, el propósito que tengo es hacer caer, es destrozar todas las cosas hechas, para que solo quede parado lo que yo hice, para que solo quede parado lo que es inconmovible, lo que es eterno. Ahora, quiero recordarles otra cosa. Cuando Jesús está enseñando en Lucas capítulo 6 y hace una enseñanza muy similar en Mateo 7, pero la de Lucas 6 es interesante porque tiene esta palabra y se acuerdan de los constructores, ¿verdad? Todo libro de Ageo se tiene que ver con un proyecto de construcción, ¿verdad? Jesús también usa una analogía de construcción, ¿verdad? Del necio y el del sabio que construyen sus casas. ¿Sí se acuerdan, no? Y mira lo que dice
Lucas 6:48, que el que lo hace es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Pero mira lo que pasa a su casa. La casa que el sabio construye, el versículo 47 dice, lo construye porque se acercó y escuchó y hizo las palabras de Dios. ¿Okay? Ahora fíjense lo que pasa. El río dio con ímpetu contra esa casa y no la pudo, ¿qué? Mover. Entonces la casa construida a través de obedecer y seguir a Dios es movible o inconmovible. Es inconmovible, ¿verdad? La construcción que Dios quiere que nosotros hagamos es una construcción movible o inconmovible. Él quiere que nos dediquemos a construir en su reino, que nos pongamos a construir una casa espiritual que no se puede mover. No importa lo que viene, no la va a mover, no la va a tumbar. Y hasta Dios mismo, cuando sacude las cosas, esa obra va a quedar ahí. ¿Por qué? Otra vez el versículo 47 de Lucas 7, vino, oyó y obedeció. Si hacemos las cosas a través de buscar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra de Dios, lo que hacemos con esa actitud va a ser inconmovible. Y eso va con lo que le dijo a los sacerdotes, ¿a poco no? Le dice, mira, no me importa lo que haces, no me importan los ladrillos, no me importan los materiales, lo que me importa es tu corazón. Lo que me importa es la dedicación del pueblo a hacer el trabajo, porque si lo hacen con un corazón dedicado, el trabajo va a durar, el trabajo va a ser aprobado. Esa es la promesa. Lo que vemos regresando a Hebreos, un momentito, a Hebreos capítulo 6, aparece esta frase en el capítulo 6, porque aquí estamos hablando de una construcción de una casa que está bien cimentada, ¿verdad? La otra imagen de algo que no se mueve es cuando algo está anclado, ¿verdad? Y ahora cuando nos imaginamos una ancla, a veces nos imaginamos una ancla marina, ¿verdad? Que es la cosa esa que los botes ponen abajo para que no se mueva el barco cuando viene la tormenta o la corriente o lo que sea. Pero hay otros tipos de anclas. Una ancla es simplemente algo que sujeta algo bien para que no se mueva. Y en Hebreos 6:19 está hablando de nuestra esperanza. Y dice que nuestra esperanza la tenemos como una segura y firme ancla del alma. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco queremos ser movibles, queremos también ser inconmovibles. Cuando viene el temblor, cuando viene la sacudida, cuando viene el movimiento y la tempestad y la tormenta, que queremos estar anclados. Entonces Dios le dice, ok, ahora sí, vamos a regresar un momentito a Ageo. Dios le dice a este gobernador del linaje real, mira, Zorobabel, yo voy a sacudir, yo voy a hacer temblar todo. Y mi intención cuando lo hago esta vez va a ser destruir la fuerza de las naciones. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios? A través de Ageo, a través de Zacarías, ¿qué está profetizando Dios? A través de Jeremías, a través de Isaías, ¿qué está profetizando Dios? A través de todo la historia del Antiguo Testamento, ¿qué está profetizando Dios? La venida de Jesús, el establecimiento de su reino y la construcción de una casa que va a durar para siempre, un reino que va a durar para siempre. Y lo que pasa es que tú y yo queremos unirnos a ese proyecto de construcción. Y tenemos que escuchar los consejos de Ageo desde el capítulo 1 para hacer ese trabajo bien. Pero les dije que íbamos a hablar de dos cosas hoy y la segunda cosa aquí viene, porque después de que le dice lo que él va a hacer con el mundo, con las naciones y con todo, dice el versículo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te voy a tomar, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío,
y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Y esa frase es súper interesante, porque la frase el anillo de sellar es algo que lo vemos en otros lugares en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el faraón le da su anillo a José, y eso es para demostrar que él tiene autoridad dada por mí para hacer lo que yo diga. Es como una señal de transferencia de autoridad, ¿verdad? Y lo vemos en otros ejemplos en el Antiguo Testamento, que cuando alguien quiere transferir autoridad, les da un anillo de sellar. ¿Okay? Entonces pensemos en estos. ¿Quién es este Zorobabel Salatiel? Pues ya observamos en nuestro primer estudio que él es descendiente de David, y él aparece en Mateo 1, en la genealogía de Jesús. Entonces, en realidad, lo que le está diciendo Dios a Zorobabel es que le está repitiendo una promesa que le hizo a su tatarabuelo David hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan lo que David quiso hacer y Dios le dijo, no, tú no lo puedes hacer? Muy parecido a la obra que están haciendo ahorita. David quiso construir un templo para Dios. Y no sé si se acuerdan lo que Dios le dice. Dios le dice, David, ¿sabes qué? Tú no me vas a construir la casa, voy a hacer que tu hijo la haga. Pero, ¿sabes qué, David? Yo te voy a construir a ti una casa. En vez de que tú me hagas una a mí, yo te voy a hacer una a ti. Y voy a hacer de ti una grande casa. Y de tu descendencia va a haber un rey para siempre. Dios le construyó una casa a David, no fue al revés. Y todavía estamos esperando en Ageo que se termine esa construcción, porque no se va a terminar, no se cumple esa promesa hasta que viene Jesús, pero viene de David a través de ¿quién? A través de Zorobabel. Y cuando hablamos del anillo de sellar, que es para transferir autoridad, ¿se acuerdan lo que dice Jesús en Mateo 28? Cuando reúne a los apóstoles después de su resurrección, dice, toda autoridad me es dada. ¿Quién tiene puesto el anillo de sellar? Ahí. Pues Jesús. Pero bien interesante lo que él hace con ese anillo en ese instante, ¿verdad? Porque les dice a ellos, entonces ustedes ir por todo el mundo. Y nos dice Marcos 16 que les dio autoridad para hacer milagros y señales y diferentes cosas. Entonces aquí está el punto, y aquí está el punto para nosotros. Cuando Dios le hace una promesa a Salatiel, no es una promesa nueva. Es simplemente una repetición, una promesa que le había hecho, no solamente a David, pero ¿se acuerdan la promesa que le hizo a Abraham en Génesis 15? Que de tu simiente voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Y nosotros sabemos que el cumplimiento de esa promesa es Jesús. Jesús también es descendido de Abraham, Jesús también es descendido de David, Jesús también es descendido de Zorobabel. Y Dios a través de la historia le está repitiendo esa promesa hasta que se cumpla. Y lo interesante de Abraham, ok, vamos, esto sí es bien interesante. Vamos a ir a Hebreos, otra vez a Hebreos 6. Leímos el versículo 19, pero vamos a ir a Hebreos 6, pero regresarnos al versículo 13. Y no te dejé a ti leer, Alex, ¿por qué no nos lees tú del 13 al 20? Ok, 6 del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, y donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok. Dios hizo una promesa, versículo 13. Dios mantuvo esa promesa, se la repitió a los hijos, al hijo de Abraham, a Isaac, se la repitió a Jacobo, la repite a través de David, la repite a Zorobabel. La promesa sigue en pie, ¿verdad? Y la palabra clave en el capítulo 12 fue inconmovible, y la palabra clave en el versículo 6 es inmutable. Pero es lo mismo, no se mueve, no cambia, no muda. Inmutable, inconmovible. ¿Qué es inmutable? ¿Qué es inconmovible? Lo que Dios dice, lo que Dios hace. La promesa de Dios es inmutable porque la promesa de Dios cumple y hace cosas que son inconmovibles. Y entonces, esto tenemos, en el versículo 9, que lo vimos hace rato, tenemos una segura y firme ancla. Estamos anclados en la promesa de Dios porque Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios, no cambia. Nos podemos anclar en eso, y cuando hay tormenta, cuando hay viento, cuando hay arrebatamiento, estamos anclados y no se mueve, pero después lo amplía un poco más y dice que penetra hasta dentro del velo, que ahora tenemos que pensar otra vez en el templo y en el tabernáculo y lo que están construyendo, donde Jesús entró por nosotros. ¿Y cómo entra Jesús al velo? ¿Bajo qué capacidad? ¿Quién entraba detrás del velo? El sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces ahora me está mencionando a Jesús, y acuérdate, estamos hablando de Zorobabel, el gobernador diagonal rey, pero ahora estamos hablando de Jesús, un sacerdote, y acuérdate que los mensajes en Ageo eran para sacerdote y para gobernante, gobernador, sacerdote y gobernador, pero ahora en Jesús tenemos sacerdote. ¿Qué tipo de sacerdote? Dice aquí, Él entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si nos vamos un versículo más, el 7.1, describe a Melquisedec. Mira cómo. Porque este Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Melquisedec era algo que Dios no permitió después de Melquisedec. ¿Se acuerdan del rey Saúl, que era rey y trató de ofrecer sacrificios? Dios quitó el reino de él por eso. ¿Se acuerdan del rey Usías, que era rey y trató de quemar incenso? Se le secó la mano. No, Dios no permitía que reyes fueran sacerdotes y que sacerdotes fueran reyes. Y por eso es que Jesús no es un sacerdote en el linaje de Aarón, no es un sacerdote levítico, es un sacerdote en el orden de Melquisedec. Melquisedec fue el primero en ese orden, que fue rey y sacerdote, y el segundo es Jesús, porque no hay nadie más en el Antiguo Testamento que puede ocupar ambos oficios. ¿Okay? Y es muy interesante que cuando Dios quiere echar a andar su pueblo con la construcción a través de Ageo, Él tiene que involucrar al rey o al gobernador y al sacerdote. Pero ahora, cuando Dios quiere echar a andar su pueblo, Él hace lo mismo, pero con una persona, que es rey y sacerdote. Y ese rey y sacerdote que tiene el anillo de sellar de su padre, tiene toda autoridad. ¿Qué hace con nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? Y ojalá ya están pensando en 1 Pedro 2.9.
Porque así como Jesús y así como Melquisedec, tú y yo somos un sacerdocio real. Lo hemos leído muchas veces, pero se nos olvida el significado de eso. Eso no se vale en el Antiguo Testamento, eso no se vale bajo el sistema hebreos. No puedes ser sacerdote real, eso no se puede. Se puede, solo había uno, había Melquisedec y después había Jesús, y nosotros somos sacerdotes reales. Pero mira lo que hacemos, y veo la mano que tienes alzada, pero mira lo que ahorita te doy la oportunidad, Henry. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos involucra a Dios y nos da ese doble oficio? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, para que trabajemos en la obra de construcción de la casa inconmovible que es la iglesia, el reino del Señor. Entonces, ahora, hoy día, cuando Dios quiere echar a andar su pueblo en la obra de construcción, lo hace a través de sacerdote y rey, en una sola persona, Jesús, que da su anillo de sellar a su pueblo, que es un real sacerdocio para hacer lo mismo que él hace. Henry. En Lucas 15, cuando habla de un anillo, unas sandalias, unos zapatos, que comprar. Una autoridad que pueda comprar honrarla, ¿verdad? Pero el anillo de sellar, lo que llaman en inglés la frase signet ring, era para indicar, yo te estoy transfiriendo mi autoridad y ahora tú me representas a mí, ¿ok? Y otra vez, el ejemplo clásico anterior a ese es cuando Faraón le da su anillo de sellar a José para hacerle jefe en todo Israel, en todo Egipto. Pero aquí lo que Dios está haciendo, está prometiéndole a Zorobabel que él va a hacer eso con él, con el linaje de él, con la descendencia de él, con Jesús. Hay una frase interesante, si quieres estudiar esa palabra más, no vemos mucho el libro de Cántares, pero si vamos a Cántares, a capítulo 8, versículo 6, la misma palabra hebrea que es traducida anillo de sellar, aquí lo dice diferente, es traducida diferente en Cántares 8:6, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. ¿Okay? Ese sello es algo que aquí, y sabemos que el libro de Cántares es una analogía, una canción de amor de Dios a su pueblo, ¿verdad? Entonces dice, mira, yo voy a poner un sello sobre ti para identificarte como mío, ¿verdad? Sobre tu corazón y sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Fuerte como la muerte el amor. Dios por amor, Dios a través de la muerte de su Hijo, nos pone ese anillo de sellar que indica que tenemos autoridad para trabajar en pos de él, para hablar sus palabras, para hacer su trabajo, para trabajar en su empresa. Y su empresa es la única empresa en la historia del mundo que es eterna. Es la única empresa que va a durar para siempre. Y tú y yo somos empleados en esa empresa. Y la única forma que podemos trabajar en esa empresa, que es inconmovible, es porque Él nos hace inconmovibles. Y nos hace inconmovibles porque nos hace del linaje de Melquisedec y de Jesús,
de ese real sacerdocio, donde somos sacerdotes, pero somos hijos del rey. Y es lo que le está diciendo a Zorobabel, que él va a cumplir ese traspase de autoridad a través de su linaje. Vamos a terminar en Tesalonicenses 2, 1 y 2. Vamos a terminar con este pasaje del Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Y aquí Pablo escribe, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aquí estamos hablando ya de su segunda venida, y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. O sea, el tema de hoy es ser inconmovible. O sea, porque Dios le dice a Zorobabel, voy a arrebatar otra vez el mundo, voy a sacudir todo. Y la idea es que tenemos que estar preparados a ese hacer temblar de todas las cosas hechas. Y aquí dice, mira, ustedes no déjense mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, cuando se trata de la venida del Señor, no te dejes mover fácilmente. Y la pregunta, aquí es una pregunta personal, ¿verdad? Cuando tú piensas en la segunda venida del Señor, ¿tiemblas? ¿Te da miedo? O, como dice 2 Timoteo 4:8, amas su venida. Porque la única forma que puedes amar su venida y no morirte de miedo pensando en su venida es si estás bien con él. Si tú eres inconmovible, si él te ha hecho inconmovible, si él te ha instalado como empleado en su empresa eterna, porque eres un real sacerdote, estás dedicado a la obra, el trabajo de construcción de su iglesia, de todo corazón, como él quiere. Y si estás así, y si entonces amas su venida, y cuando se habla de la segunda venida del Señor, no te llenas de miedo. Pero ¿cuánta gente conocemos que yo no estoy listo para que Jesús venga? Yo no estoy listo para morirme, yo no estoy listo para la segunda venida. No, eso me hace temblar. ¿Eres conmovible o inconmovible? Y solo tú puedes contestar esa pregunta. Y la forma de hacernos inconmovibles es agarrarnos de la mano de él. Tu audio, Henry. En Apocalipsis dice, ven, Señor, ven. Está diciendo que venga rápido, lo más rápido posible. Que es algo increíble. Casi nunca oímos eso cuando ponemos a alguien a orar. Cuando está orando, nunca pide que el Señor venga pronto. Porque tenemos hijos, tenemos hermanos, hermanas, padres, madres que no están listas para estar delante del juicio. Y sabemos eso. Y antes de tratar de arreglar ese asunto, tratamos de taparlo para que no sean juzgados muy duro. Claro. Sí, la pregunta es realmente, otra pregunta muy personal, ¿realmente amas su venida? ¿Amas su venida? 2 Timoteo 4:8. ¿Amas su venida, sí o no? ¿O te da miedo? Son los que no lo amamos, serían los que no están tratando de preparar a la familia de uno para eso, para la venida del Señor. Si estamos preparados, igual que mi mamá, mi hermano y mi hermana pasaban por delante de la casa de ella todos los días, pero yo era el que le llevaba el desayuno, el almuerzo, las pastillas de por la mañana, las pastillas del mediodía, las pastillas de por la noche. Cuando ella murió, mi hermano vino y me dijo, tengo como un vacío en el corazón. Eso es porque no
no le hiciste caso cuando estaba viva. Ahora tú crees que está muerta, que está enferma o no. Entonces él tuvo que decir, sí, tiene razón. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que no están listos y no estamos haciendo nada para cambiar. Al contrario, estamos usando malas palabras, malas actitudes, malas costumbres, malas cosas que no debemos estar haciendo. Entonces no queremos que venga el Señor, pues sabemos que Él va a ser el juez. Ciertamente, ciertamente. Bueno, esa pregunta de ¿amas tú al Señor? Si nosotros se lo preguntamos a cualquiera, inmediatamente la gente va a decir, sí, yo amo al Señor. Es más, imagínate, tanto en el mundo, pues el mundo mucho más todavía, pero y en el reino también, eso es la respuesta es sí, sí, yo amo a Dios, yo lo amo. Pero como decíamos de la simiente, de los dos hombres que construyeron, sería, tú oyes a Dios y lo obedeces. Porque si tú oyes a Dios y lo obedeces, olvídate que cuando venga usted, está seguro que cuando venga cuando venga el Señor, usted se sube en esa nube. Pero si tú lo oyes y no lo obedeces, o ni siquiera lo oyes, mucho menos lo obedeces, ahí sí es triste, ¿verdad? Pero cuando nosotros preguntamos si tú amas al Señor, todo el mundo te va a decir que sí ama al Señor. La pregunta sería, tú oyes a Dios y lo obedeces, porque ahí, pase lo que pase, tú estás bien fundamentada. Correcto, correcto. Si queremos estar bien fundamentados, si queremos estar bien anclados, si queremos ser inconmovibles, regresando a Geo, la última palabra de Dios a su vez es, yo te escogí. Yo te escogí. Y donde leímos en segunda de Pedro 2:9, somos un real sacerdocio. ¿Por qué? Porque somos escogidos. Porque Él nos escogió. Y Él nos escogió para trabajar. Él nos escogió para anunciar de Él. Él nos escogió para dedicarnos a su obra de construcción. Y eso significa que tenemos que oír, tenemos que obedecer, tenemos que hacer. Y así llegamos a ser inconmovibles. Así llegamos a ser anclados por Él, por las fuerzas de Él, asidos de su mano. Si estamos asidos de la mano de Dios, arrebate el viento, venga la tormenta, venga el terremoto, no nos pasa nada. ¿Ok? Víctor Armando, ¿nos puede dirigir una oración final, por favor? Dios te bendiga, hermano Vicente. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, hermano, vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, maravilloso Papito lindo que estás en los cielos, en tu morada celestial, Señor, gracias te damos por habernos llamado, Padre, de las tinieblas a tu luz admirable, por habernos escogido para nosotros trabajar en tu viña, Señor, para dar lo mejor para ti, Señor, porque sin ti nada somos en esta vida. Te damos las gracias y la gloria y la honra que tú te mereces, porque tú eres digno de todo, Señor. Gracias por habernos dado, Padre, la esperanza, por habernos dado tu palabra de verdad, de justicia, para nosotros, Padre, estar aquí en la tierra, llevando, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, para todos los perdidos, para todas las personas que no conocen tus caminos, que no entienden ni comprenden, que también tienen una salvación tan grande de los cielos. Por eso, Dios mío, utiliza nuestras vidas para que nosotros podamos seguir siempre, Padre, caminando contigo, agradándote en todo y siempre predicando y evangelizando para que también muchas almas se salven, Señor. Danos fuerzas, ánimo, aliento para seguir nosotros batallando y luchando con la corriente de este mundo,
Danos, Señor Padre, siempre tu espíritu para que nosotros estemos siempre fortalecidos, siempre estemos guardando la fe y siempre caminemos contigo, Señor, todos los días hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por este momento que hemos tenido aquí con mis queridos hermanos, que hemos disfrutado de tu palabra, porque tu palabra es, Padre, una delicia, que cada día nos nutrimos, nos alimentamos, nos fortalecemos para seguir batallando y luchando con la corriente de este mundo, Señor. Padre Celestial, agradecemos, Padre, bastante a mis queridos hermanos que estamos aquí siempre, Padre, vía internet, en estas plataformas, para que podamos nosotros compartir, Señor, tu palabra, y así cada uno de nosotros, siempre, Padre, podamos siempre ejercitarnos y practicarlo también, Padre. Te damos las gracias por habernos dado, Padre, la oportunidad y la dicha de hablar contigo, de conversar contigo, de tener una relación contigo, Padre Celestial, de tener una comunión íntima contigo y con todos mis queridos hermanos. Padre bendito, agradecemos, Padre, este estudio bíblico, agradecemos a nuestro hermano Vicente y a todos los hermanos que están presentes, porque tú quieres, Señor, que siempre busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduría. Gracias, Señor, por este gozo espiritual que tenemos, esta comunión entre hermanos, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra y tu alabanza. Gracias, Señor, por las familias. Gracias, Señor, por las bendiciones, por la salud, por los males. Gracias por todo, Señor. Sea en todo el nombre de Jehová bendito. Padre eterno, bendice, Padre, a mis hermanos, sus familias, a sus trabajos. Bendice la vida espiritual, vida física y vida económica. Y también bendice a todos mis hermanos que están trabajando, Padre, en la obra más grande que tú nos has dado, de estar llevando almas para tu reino. Señor, Padre Celestial, Padre bendito, bendice, Padre, a todos mis hermanos misioneros, evangelistas, a todos mis hermanos que están compartiendo tu palabra por muchos medios y muchas actividades. Siempre, Padre, cuídalos, protégelos, dales su sustento, su abrigo y dales, Padre, tu amor, Señor. Gracias, Señor, por este día que estamos aquí contentos y muy agradecidos de estar siempre, Padre, alimentándonos y así estar preparados para aquel día grande cuando tú vengas a llevar a tu pueblo, a tu iglesia, a llevar a tu remanente, Señor, que está haciéndote fiel hasta la muerte. Gracias, Padre bendito, por este momento que estamos aquí, siempre, Padre, con todos mis hermanos, siempre teniendo una pasión correcta, siempre buscando, Señor, hacer lo bueno y agradable delante de tu presencia. Querido Padre Celestial, agradecemos todas estas peticiones en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén.